Abramos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. San Mateo 4, 23 al 25 es la lectura bíblica de esta mañana y es donde nos vamos a centrar a leer y a repasar. Mateo 4, 23 al 25. ¿Alguien de ustedes desea leerlo en voz fuerte y clara? Esta Biblia tiene 4:23, 4:23, 25. Pastor, no, que esta Biblia acabando me va a ver a mí casi. Bueno, vamos a leerlo desde aquí y dice: Jesús hizo un viaje circular por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando toda clase de enfermedades y dolencias entre la gente. Y la fama de sus actividades se corrió por toda Siria, de forma que le traían a todos los que estaban enfermos, los que estaban aquejados de las dolencias y dolores más diversos, los que estaban poseídos por demonios, epilépticos y paralíticos, y Jesús los sanaba. Y le seguían grandes multitudes procedentes de Galilea y de Decápolis, y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado del Jordán. Aquí nos enseña la palabra de Dios el método de nuestro Señor Jesucristo al tratar con la humanidad una vez comenzó su ministerio público. Jesús comenzó a los 30 años de edad a predicar, a sanar y a enseñar en este mundo. Se dedicó en forma total y completa a hacer esta actividad. Jesús no tenía otra actividad. Él no tenía de qué vivir. Él vivía de la gracia de su Padre, que permitía que donde llegara le ofrecieran comida. La ropa que él usaba se la regalaban y él se colocaba ropa usada, ropa de otras personas. Él era el creador de este mundo y sin embargo tenía la humildad de usar ropa de segunda. Aceptaba la comida que le dieran y vivía de la manera más humilde en esta tierra. Cuando uno de sus discípulos quiso seguirle, Judas, la respuesta de Jesús fue: las zorras tienen sus guaridas y los pájaros tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo creo que ninguno de nosotros es tan pobre como lo fue Jesús, pero tampoco ninguno de nosotros es tan rico como lo fue Jesucristo. La riqueza no debe ser física, material, debe ser espiritual. En alguna ocasión, a Aristóteles, uno de sus prelados de la Iglesia Católica, le mostró un cuarto lleno de monedas de oro que había recogido durante mucho tiempo. Y el prelado le dice a el filósofo Aristóteles, que por supuesto era muy católico: ya no podemos decir, como dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, porque miren todo lo que tenemos. A lo cual Aristóteles respondió: pero tampoco podemos responder o decir, levántate y anda. Lo que importa en este mundo es el poder espiritual y no el poder material. Eso es lo que realmente importa y es lo más trascendental en nuestra vida. Jesús tenía un método sencillo. Aquí el evangelista Mateo, Leví, el recolector de impuestos, que es el que escribe el Evangelio de San Mateo,
nos cuenta que Jesús recorrió toda Galilea. Allí menciona a Siria, a Tiro, a Sidón, a Decápolis, a regiones que estaban todavía mucho más lejos, que se salían de Palestina, que ya eran territorio griego, territorio romano. Y Jesús hizo grandes recorridos y los hizo a pie. Dicen los historiadores que Jesús era capaz de caminarse 30 a 40 kilómetros en un día. Era un gran caminante, un gran caminador para llevar las buenas nuevas del evangelio. Recorría significa que él hizo un recorrido de todo un verano de 3, 4 meses. Galilea era una ciudad, por ejemplo, que tenía más de 200 aldeas, pueblos, veredas. Y Jesús las recorría todas. Por donde él pasaba, no quedaba un solo ay. Todo solucionaba la situación que tuviera, si era una enfermedad emocional, si era un despecho que tuviera, si era un sentimiento de culpa, o si fuera un sentimiento de soledad en su vida, o si fuera cualquier dolencia o rara enfermedad, Jesús la sanaba y la curaba. Hay una historia interesante que cuentan los libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros que no entraron al canon, porque los judíos le vieron algún defecto y no permitieron que entraran al canon bíblico, y se les llama libros apócrifos, libros de segunda inspiración. No por ello dejan de ser importantes, históricamente hablando. De allí, cuando uno tiene el comentario bíblico, uno va a la Biblia primero y luego de la Biblia, históricamente pasa a los libros apócrifos, libros de segunda inspiración. La Biblia católica ha incluido 7 de ellos, pero son muchos más. Y uno de esos libros apócrifos menciona una historia muy bonita en Eclesiástica 1:13. Dice, esta historia relata que había un rey llamado Abgar en Edesea que estaba enfermo, así que se dice, la escribió una carta a Jesús. La carta dice lo siguiente: Abgar, gobernador de Edesa, a Jesús, el muy excelente Salvador, que ha aparecido en el país de Jerusalén. Saludos. He tenido noticias de ti y de tus curaciones, realizadas sin medicina ni hierbas, porque se dice que haces que los ciegos vean y los cojos anden, limpias a los leprosos, echas a los espíritus y demonios, sanas a los afligidos de enfermedades crónicas y levantas a los muertos. Ahora bien, como he sabido todo esto acerca de ti, he llegado a la conclusión de que una de dos cosas debe ser verdad. O bien tú eres Dios, que habiendo descendido del cielo haces cosas grandes, o bien eres hijo de Dios por lo que haces. Te escribo, por tanto, para pedirte que vengas a curarme la enfermedad que padezco, porque he oído que los judíos murmuran contra ti y conspiran males contra ti. Ahora bien, yo tengo una ciudad pequeñita, pero excelente, que es lo bastante grande para nosotros dos. Se decía que Jesús le había contestado: bendito seas por haber creído en mí sin haberme visto, porque está escrito acerca de mí que los que me han visto no creerán en mí, mientras que los que no me han visto creerán y serán salvos. Pero en cuanto a tu invitación para que vaya allí, tengo que cumplir aquí todas las cosas para las que he sido enviado. Y después de cumplirlas, volver otra vez al que me envió. Sin embargo, después de ascender, te enviaré a uno de mis discípulos para que te cure,
de tu enfermedad y para daros vida a ti y a los tuyos. La historia continúa diciendo que Tadeo fue a Edesa y curó a Abgar. Y allí termina esta historia. Es maravilloso toda la fama que se difundía de Jesús en aquella época. A Jesús lo seguían normalmente. Cada vez que se reunía a predicar, habían 3,000, 4,000 personas. Y no solamente eran judíos, eran gentiles, eran griegos, eran romanos, eran de Tiro, eran de Sidón, eran de toda parte de donde había llegado su fama. La gente caminaba días enteros para ir a encontrarse con este gran predicador itinerante que hablaba de su Padre Celestial. La metodología que él utilizaba dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando y sanando toda enfermedad. 3 cosas hacía Jesús en esta tierra. Número 1, predicaba las buenas nuevas de salud y bendición a la humanidad. Predicaba las buenas nuevas de salvación. Le contaba al ser humano que estamos perdidos en este mundo. Nuestra condición aquí es perdida. Por eso, describiendo su misión en Lucas 19, él dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros éramos una causa perdida, vendidos al pecado. Y él se atrevió a buscar lo que ya estaba perdido. Y lo hizo a través de su evangelio. El evangelio de Jesús es lo más sencillo que puede haber. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Ámalo con todas tus fuerzas y serás salvo tú y tu casa. El Señor no solamente quiere salvarte a ti, quiere salvar toda tu familia. Tu familia es tu esposa, tu pareja y todos tus hijos. Ese es tu núcleo central. Y de ahí se expande a los tíos, a los abuelos, a los primos, a los demás parientes. Pero la familia, el núcleo principal, es tú, tu pareja y tus hijos. El Señor ha venido a salvarla. Y el Señor lo hacía predicando el evangelio y lo predicaba sobre todo en las sinagogas. Los judíos tenían un solo templo, era el templo de Jerusalén. Pero en cualquier barrio donde viviese un judío, ahí cerquita había una sinagoga. Un pequeño salón donde se predicaba y se hacían cultos todos los sábados. Hacían cultos allí. Y el culto era sencillo. Primero era la oración. Segundo, se le pedía a alguien que tuviese una lectura de la palabra de Dios, de cualquier pergamino. En ese tiempo la Biblia no estaba reunida en 66 libros como hoy. Solamente habían pergaminos por separado. Pergamino y leía. Y luego de hacer esta lectura, se le permitía a alguno de los presentes que explicara lo que se había leído. El director de la sinagoga, el rabí, el maestro, si esa persona que se ofrecía, él sabía que tenía conocimiento, entonces le permitía explicar. Por eso Jesús, donde llegaba, le permitían explicar la palabra de Dios. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. Cuando se predica, se anuncia las buenas nuevas de salvación al mundo. Amén. Cuando se enseña, enseñar es desmenuzar la prédica. Es ir en detalle a cada cosa que es importante. Él iba predicando la salud y la curación de todos, pero cuando les enseñaba, les decía, por ejemplo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este era el sermón.
Y la enseñanza era, ¿cómo podemos tener vida de una manera abundante y feliz? Se necesita tener una conexión diaria con el dador de la vida, Cristo Jesús. Es necesario que tengamos salud, así como tengamos prosperidad. Pero que para que tengamos salud es necesario no violar las leyes de la salud y ser cuidadosos de nuestros hábitos de vida, porque si violamos estos hábitos de vida, la enfermedad va a venir a nuestro ser. Por eso es importante tener en cuenta los 8 remedios naturales que el Señor Jesucristo nos enseñó. Lo puedo decir en desorden porque no hay un orden de esos 8 remedios naturales. Por ejemplo, es necesario que recibamos la luz del sol, que respiremos aire puro, que hagamos ejercicio diariamente. Y en esto fallamos la mayoría. Media hora de ejercicio o 1 hora de ejercicio es necesario hacerla todos los días. No, el ejercicio no puede ser cada 8 días los domingos. El ejercicio tiene que ser diariamente. Y si hay problemas, entonces día por medio. Mínimo 3 veces por semana se debe practicar un deporte o hacer cualquier tipo de actividad física. La necesitamos. Necesitamos comer de una manera equilibrada, que no sea ni mucho ni muy poquito, bajo en grasas, bajo en azúcar, bajo en sal. No comer comida chatarra, comida que no alimenta, solamente llena. Debemos mantener hábitos de vida como acostarnos temprano y levantarnos temprano. No a la ansiedad y la preocupación que producen tanto estrés y por ello tantas enfermedades mentales hoy en día. Es necesario aprender a confiar plenamente en Dios, a tener esa fe certera y segura en Dios. Esa confianza en Dios nos permitirá dormir en medio de problemas y de un colchón duro plácidamente, porque confiamos en nuestro Creador y Hacedor. Amén. Necesitamos tener un descanso, descansar 7 horas diarias o 8, las que usted necesita. Por lo general, los adultos necesitamos entre 7 y 8 horas, no menos de 6 horas debe ser nuestro descanso. También un descanso semanal, porque no somos máquinas que trabajamos 7 días por semana. Dios nos ha regalado un día de descanso para que disfrutemos en su presencia y nuestra fe sea aumentada y nuestra dependencia de Dios sea continua con Él. Necesitamos tener esa confianza plena en Dios, que en nuestra vida, aunque se esté dirigiendo por caminos escarpados y difíciles, finalmente llegaremos a la meta. Aunque hayan enfermedades y tribulaciones, finalmente lograremos criar nuestros hijos y sacarlos adelante. Tener esa mirada solamente en Cristo Jesús. Esos remedios son naturales y están dispuestos para cualquier persona en este mundo, pero es necesario practicarlos. Tomar agua diariamente. 2 litros de agua es necesario que tomemos. Puede que a ti no te guste el agua, pero el organismo lo necesita porque el 70% de nuestro organismo es líquido, es agua. Por lo tanto, es necesario tomar agua y también un aseo personal bueno diariamente. Todo hace parte de los 8 remedios naturales que debemos tener para que tengamos salud en abundancia. Jesús explicaba esos remedios uno a uno. Explicaba el camino que nos lleva al cielo. Eso es la diferencia entre predicar y enseñar. Enseñar es explicar, es entrar en detalles. Y Jesús lo hacía diariamente. Y dice que también curaba toda dolencia y toda enfermedad.
El Señor no hubo enfermedad que él no pudiera curar. Pudiese ser una enfermedad mental, una persona loca, epiléptica o endemoniada, y Jesús la sanaba total y completamente. Cualquier enfermedad, si era una enfermedad emocional, una frustración que no quería la persona ni siquiera vivir, ni siquiera comer, Jesús le ayudaba, hablaba con ella, se interesaba en su vida y le explicaba la forma de vivir. Jesús nos enseñó a no tener nada que ver con el pecado, a vivir una vida dependiendo de él a cada segundo, a cada minuto. Ese era el evangelio de Cristo, un evangelio sencillo. Y antes de irse nos dijo, hagan ustedes lo mismo. Mateo 28, 19 y 20 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido acompañarnos en esta tarea tan bella de enseñar, predicar y sanar toda dolencia. El Señor Jesucristo prometió en Juan 14, nos prometió que no haríamos, Juan 14, 12, dice de la siguiente manera, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El Señor nos enseña que así como Jesús recorría por donde pasaba, enseñaba, predicaba y sanaba, usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo si creemos en Cristo. Por eso es importante que donde haya un enfermo, usted se arrodille y le imponga las manos y ore por ese enfermo. Usted puede orar por él. Si usted cree en Cristo de todo corazón, usted puede orar por él y pedir por la sanidad. El Señor ha prometido que la oración de fe sanará al enfermo y no solamente le sanará sus dolencias, sus pecados también le serán perdonados. Nosotros tenemos una gran riqueza en la oración por las enfermedades y por las dolencias de los demás. Solo que no hemos explotado casi esa riqueza. No nos hemos puesto en las manos de Dios. Es posible que nos falte fe para orar por alguien y tener la certeza que el Señor lo va a sanar. Por supuesto que pedimos bajo la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, finalmente eso se dará. Pero es un ministerio que todos debemos practicar, que todos debemos realizar, porque el Señor prometió que mayores obras que estas haríamos nosotros. Es increíble, pero la historia cuenta, la palabra de Dios nos relata que cuando Pedro pasaba por alguna aldea y la sombra cubría a alguna persona, la mera sombra que proyectaba del sol, la mera sombra, la gente se sanaba. Maravilloso. El apóstol Pablo también resucitó personas como Jesús. Autico lo resucitó. Esto nos habla de obras tan grandes como las de Jesús. Y dijo él, aún mayores, porque el mayor milagro que se puede hacer en este mundo no es la curación de una enfermedad. El mayor milagro que se puede hacer en este mundo es la curación del alma, la curación espiritual. Cuando una persona se convierte al evangelio, cree en Cristo Jesús y entrega su corazón a él para seguirle y servirle, este es el más grande milagro que el Señor quiere que hoy se dé en cada una de nuestras vidas. Y cuando Jesús muere, después de su muerte en el Pentecostés, 50 días después, se convierten 3,000 personas al evangelio, relatado por Hechos capítulo 2. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos.
La más urgente Amén. necesidad que el mundo tiene es de obreros y obreras como ustedes y como yo, dedicados al evangelio. Lastimosamente, un 99.99% nos dedicamos a conseguir plata. Ese es el Dios de este mundo. Ese es nuestro interés. Y a pesar que conocemos a Cristo y predicamos su evangelio, seguimos queriendo conseguir dinero. Y el punto es que el dinero nos enreda tanto, nos da tanto que hacer, que nos mantiene ocupados. Si bien pudiéramos 24 horas al día y no queda tiempo para hacer la obra de Dios. Actualmente soy un predicador de sostén propio voluntario en la iglesia adventista y lo hago para ver quién más se une a mi causa. Lo he hecho porque es mi deseo no seguir trabajando en la empresa, no seguir negociando, sino seguir esta obra de predicar, enseñar y sanar en el nombre de Cristo a toda persona que se coloque en mi camino. He dedicado mi vida a esto, pero he querido que otros hagan lo mismo, que otros dejen ya de la ambición en su corazón, de estar pendientes de este mundo y dedicarnos a esta obra en forma total y completa y vivir por fe. Dios es el que nos bendice. Dios sabrá de qué manera nos ayuda. Así que aconsejo a aquellas personas que tienen una o dos casas ya que puedan vivir del arriendo de esos ingresos que entren sin necesidad de nuestras manos y dedicarnos por completo a la obra de Dios. Si usted es una persona jubilada, por ejemplo, que ya recibe su sueldo mensualmente, pues dedíquese a la obra de Dios, dedíquese a predicar, a enseñar y sanar toda dolencia. Jesucristo afirmó, la mies es mucha, la cosecha es grande, pero hay pocos obreros. Hay pocas personas que se dedican a hacer esta labor. Algunos están muy dispuestos a hacerlo en forma profesional si les pagan, pero el Señor quiere voluntarios también. Hay una obra organizada que tiene pastores pagándoles un sueldo, pero qué bueno que los voluntarios seamos más, que estemos dispuestos a entregar nuestro tiempo totalmente al Señor si es que podemos. No todo el mundo puede hacer esto que yo estoy haciendo, pero si usted organiza su vida y hace un plan a largo plazo, usted podrá un día dedicar todo su tiempo a la obra de Dios, y es lo que Dios te está llamando. Cuando Jesucristo llamó a los pescadores, les dijo, dejen de pescar para medio vivir, vengan a pescar hombres que yo les doy una mejor vida, una vida más excelente. Y les aseguro, mis queridos hermanos y hermanas, que si alguna de ustedes se dedica a esta obra en forma total, tendrá una vida más abundante, una vida más feliz que la que tienes ahora, dependiendo de las cosas materiales. Hay que dar el gran salto de fe y decir, Señor, me voy a dedicar a tu obra y lo haré utilizando todo mi tiempo. Yo trabajo para ti y tú trabajarás para mí. Yo me ocupo de tus negocios en esta tierra y tú te ocupas de mis negocios, de mis sueños, de mis anhelos, de mis necesidades, de mi comida, mi dormida, mi abrigo. Y estar dispuestos a vivir con lo que Dios nos quiera dar. Ese salto de fe en algún momento, alguna de ustedes debe darlo, que tenga la posibilidad. Alguno de aquel que me escuche puede decir, en 10 años voy a hacer ese plan. Y en 10 años, por la gracia de Dios, si usted se planifica, lo va a lograr. Quizás lo logre en 5, quizás lo logre en menos tiempo, o quizás te toque emplear más tiempo. Pero toda mi ilusión, después de que salí de la universidad, de la UNAG, Universidad Adventista de Colombia, mi anhelo fue trabajar como el apóstol Pablo,
Y gracias a Dios, nunca le he cobrado a la iglesia. Solamente recibo para los viáticos, no más. Pero, ¿cómo voy a cobrar por hacer aquello que me encanta, aquello que me nace? Entonces, al salir de la universidad, le dije al Señor que me regalara de qué vivir y que yo me dedicaba completamente a su obra, que lo que hacía iba a dejar de hacerlo por dedicarme solamente a predicar la palabra de Dios. Y hoy en día estoy disfrutando de ese sueño grande y maravilloso. Algunas poquitas apartamentos tengo y de esos arriendos vivo y con eso me desenvuelvo para mis gastos y tengo todo mi tiempo disponible para el servicio de Dios. Pero yo sé que no solamente yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Haga un plan en el nombre de Cristo y dígale al Señor que para dentro de tanto tiempo usted quiere estar ya libre para dedicarse total y completamente al servicio de Dios. Los discípulos de Jesús dejaron todo, su barca, sus redes, su padre, su madre, su familia, y se fueron con Jesús solamente a predicar el bendito evangelio. Tú en algún momento también debes dejar tu empresa, tu empleo normal. Debes dejar tus proyectos en este mundo y irte como misionero voluntario. La iglesia adventista tiene espacio para misioneros voluntarios y los manda a grandes misiones en otros países y les da sus viáticos, su comida, su ropa, pero no hay sueldo. Son misioneros voluntarios. Ese plan lo tiene la iglesia adventista a nivel mundial. Y en ese plan hay cientos de personas que están dedicando su vida entera, completa, al servicio de Dios. Y estamos llamados a hacer una obra más grande que la que Jesús hizo, porque él dijo, yo voy al Padre. Y al ir al Padre, intercederé por cada uno de ustedes para hacer esta obra de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Este mundo muere sin Dios. Ayer veía por las noticias a una señora que le pidió a la PS que le permitiera aplicarse la eutanasia, una muerte con dignidad. Y creo que lo va a hacer el viernes. Es la número 124 que ha pedido la eutanasia. Dicen ellos morir con dignidad. Es una persona atea que no cree en Dios. Solamente la persona que no cree en Dios planifica quitarse su vida. La vida es un don de Dios y como tal debemos respetarlo y vivir hasta que Dios quiera que vivamos. Pero esa persona es atea y yo me preguntaba anoche, ¿habrá ido alguien a hablarle de Cristo Jesús? ¿Habrá algún predicador que le habrá dado a conocer la palabra del Señor? Yo espero que sí, para que el Señor la pueda juzgar. Ahí comentó que estaba leyendo muchos libros del hinduismo, donde ella quiere ir a un lugar donde haya descanso, paz, que ellos llaman el nirvana. A ese lugar se quiere trasladar ella, pero está totalmente equivocada. Y así hay millones de personas que mueren en el mundo sin conocer a un Salvador y no lo conocen porque no hay quien se los dé a conocer. El Señor no mandará ángeles para predicar este santo evangelio. El Señor te manda a ti y a mí a hacer esta obra. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? ¿Estarás dispuesto a predicar el evangelio todo el tiempo? ¿O seguiremos ganando dinero y seguiremos ocupados en este mundo, estresados, sin tiempo ni para comer, sin tiempo ni para dormir, porque es más importante adquirir bienes y saber que al salir de este mundo, nadie trajo al mundo nada y nadie sacará de aquí nada? Nadie es dueño de nada. Nada podremos llevar porque nada trajimos. Así que si nada podremos llevar, ¿cuál es nuestro afán por conseguir dinero? ¿Cuál es nuestra ansiedad?
¿Cuál es nuestro anhelo de una casa frente al mar? Si al fin y al cabo, si no es la voluntad de Dios que la tengas, aunque trabajes como el burro, nunca podrás llegar a tener la casa frente al mar. Hay gente que trabaja toda la vida y no consigue nada. El plan de Dios es que trabajemos para Él. Y yo aprovecho este momento para desafiarles a que hagan un plan a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo y dedicarnos completamente a predicar, enseñar y sanar toda dolencia y toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos bendiga y nos ayude a aceptar el llamado de Cristo Jesús, a ir en pos de Él y a seguirle en forma total y sin reservas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. Gracias, pastor.